Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida en el periódico Cambio de Michoacán. Soy Ana Claudia Nepote y el día de hoy, tenemos como invitado al doctor Alfredo Nava Sánchez. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana Claudia. Aquí. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y el tema de hoy es la importancia de la enseñanza de la historia y el papel que juega la historia en las licenciaturas que tenemos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. En particular, Alfredo es profesor de la licenciatura en Geohistoria y en Estudios Sociales y Gestión Local. Entonces, platícanos un poco de qué trata la historia, qué abordajes, cómo es el abordaje de la historia en la perspectiva de estas dos licenciaturas en la ENES. Ok, perfecto. Pues creo que una de las ventajas que tienen estos programas de licenciatura de la ENES, de la ENES Morelia, es que, bueno, hablando particularmente de uno de los programas que fue en el que intervine en su creación en estudios sociales, y bueno, y que he aplicado también Geohistoria, es que la perspectiva de la disciplina histórica que se imparte es completamente, digamos, novedosa, en el sentido que es producto de las discusiones más contemporáneas sobre lo que ahora en el campo se entiende como historia. Porque, bueno, generalmente todavía está el sentido común de pensar la historia como un conjunto de datos, fechas. De que se tienen que aprender de memoria. Exactamente, además se tienen que memorizar, y es uno de las, digamos, ese es uno de los, de las ideas más generalizadas, incluso entre los alumnos. Y de hecho, pues lo que tratamos de hacer, por lo menos yo y, bueno, otros profesores de los que pues estamos convencidos de esto, es pues tratar de cambiar a los alumnos y formarlos bajo una perspectiva muy distinta. La historia no es una disciplina que estudie hechos del pasado, tampoco fechas. Al contrario, digamos, ahora lo que pensamos, lo que, digamos, producto de estas discusiones contemporáneas, es que la historia son las formas en las que desde el presente nuestra sociedad piensa el pasado. Pero ya no se rescata el pasado como tal. O sea, no tenemos una máquina del tiempo para ver qué pasó realmente. Digamos, una de las pues ya no sé decir no maldiciones, digamos, una de las, pues como losas que carga todavía con el historiador es el punto de la objetividad, por ejemplo. La objetividad y este carácter también de eruditos en la que nos tienen clasificados. Pero no, o sea, nosotros no tenemos el don de transportarnos en el tiempo y decir tal cual pasaron las cosas, ni decir la verdad, porque siempre hablamos desde un lugar social. Sí, entonces realmente es una interpretación del pasado. Es una interpretación del pasado que tiene que ver, claro, con una serie de mecanismos disciplinarios que nos permiten llegar a ciertos argumentos, a ciertas líneas, ciertas perspectivas. Pero uno de los puntos que la historia actual destaca es este papel de no podemos decir objetivamente ni la verdad, sino hablamos a partir de un lugar desde donde estábamos, de una serie de presupuestos, y de hecho eso es lo que tratamos de comunicar a los alumnos, que se formen en eso y que asuman desde dónde están viendo el pasado, bajo qué perspectivas teóricas, metodológicas, temáticas, que las hagan explícitas, porque es una forma en realidad de estudiar el presente. O sea, la historia no es estudiar el pasado, es todo lo contrario, es estudiar el presente pensando en el pasado. ¿Cómo nos sirve el pasado hoy para explicarnos? Para explicar el presente hoy, y a lo mejor hasta proyectar el futuro, ¿no? Exacto. Pero no es esta idea de, no, pues yo sé tal cual Juárez luchó contra Maximiliano. No es eso. Y tampoco tenemos la verdad total y absoluta. O sea, lo que tenemos son una serie de herramientas que, bueno, todavía las conocemos como científicas, que nos permiten llegar a una serie de presupuestos, planteamientos, que después van a ser discutidos seguramente porque las futuras generaciones tendrán otras necesidades. Bueno, y platícame un poquito de esto que hablas de los alumnos que llegan al ENES. ¿Qué percepción tienen ellos de la historia? ¿Realmente llegan esperando que se les va a exigir que se memoricen un hecho o algo? No, ¿Cómo los ves? Mi percepción en estos, pues ya casi 2 años que llevo en la escuela,
pues es que llegan todavía con una idea así muy de sentido común de la historia, así de, bueno, y queremos saber qué pasó en la conquista, por ejemplo, que son mis temas, ¿no? Y sí es cierto que Cortés y la Malinche, y después Moctezuma dijo esto, dijo lo otro. Entonces llegan con esta idea que en general pues todos tenemos, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Cuéntanos lo que, las preguntas con las que llegan los alumnos es, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Danos conocimiento. Danos datos, fechas, ¿no? Si es cierto, no es cierto, pasó esto, pasó lo otro. Entonces lo que tratamos de decirles es que lo que tenemos, o sea, lo que nos ofrece el pasado son puros restos. Restos que no tienen, digamos, voz por sí mismos, claro, sino que son ellos en realidad los que les dan sentido, les dan voz y los hacen hablar. Y ahí está su responsabilidad, porque si bien hay una historia de esa fecha, por ejemplo, o de esa época, que pues digamos que tiene cierta línea institucionalizada, estructurada, sobre cómo pudieron ocurrir. Pero en realidad esa estructura, esa línea, siempre se reinterpreta. No ya porque encontremos nuevos documentos, porque la verdad ya podemos encontrar muy poco, ya, sino que nuevas interpretaciones surgen, otra vez volvemos según las necesidades, temas que surjan en la actualidad. Por ejemplo, ahora hay líneas en historia que antes jamás hubiéramos podido pensar. Historia del cuerpo, claro, por ejemplo. Sí. Historia, bueno, es la misma historia intelectual, una historia política renovada, una historia social también muy distinta, que ya ve esos documentos, esos restos del pasado, de manera muy distinta. Entonces, podemos deducir otras cosas, y de hecho, es lo que le propongo a mis alumnos. Ustedes no den nada por hecho. O sea, lo que tienen siempre se puede volver a interpretar. Claro, eso implica mucha más chamba, incluso, que memorizarse cosas. Claro, porque hay que pensar. Sí, sí. ¿No? Y proponer nuevas ideas, exactamente. ¿No? Y otras perspectivas, etc. Exactamente, completamente distinto, ¿no? Bueno, y ahora yo sé que están abordando estas nuevas perspectivas de historia. Platícanos un poco de la historia intelectual. Yo sé que va a haber un diplomado próximamente en la ENES. Que nos platiques eso, ¿no? ¿Qué implica la historia intelectual? Pues ese es un ejemplo de, digamos, de cómo las necesidades actuales exigen a los científicos sociales, humanistas, nuevas perspectivas y más bien nuevas herramientas, nuevos pensamientos para analizarla, ¿no? Para analizar estos nuevos contextos. Pues la historia intelectual es precisamente una línea más o menos reciente, no es tan nueva, en el ámbito de la disciplina histórica, de la historia, que conjunta herramientas de otras disciplinas. O sea, en ese sentido es interdisciplinaria en esencia. Por ejemplo, la literatura. Análisis del discurso, herramientas que también utiliza la literatura en algún momento. Una sociología del conocimiento que a mí me gusta mucho, porque es algo que creo que nos falta a nosotros como historiadores, entender mejor las dinámicas de aquellos, en este caso, personajes que se pueden considerar importantes en términos de ideas, de pensamiento. Y ahí es muy importante saber qué lugar ocuparon en su sociedad, por qué llegaron a decir lo que dijeron, porque tampoco es que sea fortuito, ni que sean hombres que de la noche a la mañana les ocurre una buena idea, son productos de su sociedad. Y en ese sentido es la sociología, incluso yo lo llevaría a una sociología política, del conocimiento, el que, digamos, ayuda a entender mejor esta producción de ideas, de pensamientos. Entonces, esa es una herramienta más de sociología, más que de historia. Está otra línea misma de la historia, que es historia cultural, o estudios culturales también, que tiene que ver con, ya no tanto el aspecto social ni político, sino con, digamos, la perspectiva de mundo que esas personas que pues tienen algún pensamiento trascendente en su sociedad tienen en ese momento, y que digamos les da sentido a la propia idea, o sea, las hace coherentes, las hace plausibles, las hace hasta famosas, claro, ¿no? Sí. Pero no nos podemos explicar otra vez, no, tenemos que explicar también la cultura, la perspectiva de mundo
de ese personaje para poder entender lo que pensaba. Su trascendencia. Sí. Entonces el contexto realmente del personaje, ¿no? La situación, tanto política, ambiental, cultural, todo importa, ¿no? Exactamente, la gestión importa. ideas y de generación de conocimiento. Y de ahí pues la necesidad de que esta línea, la necesidad de la interdisciplina, ya no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Para explicarlo. Y otra digamos, línea que también está más cargada a la historia, que es, más que una línea, es una tendencia, de hecho, de todas las ciencias sociales, ¿no? Que tiene que ver con la reflexibilidad, sí, o la reflexión en el pensamiento, ¿no? Que es igual, bueno, yo también, desde donde escribo, lo que estoy escribiendo y lo que estoy diciendo de tal personaje, ¿no? Entonces, ese es otro punto también importante en términos de esta línea de historia intelectual, que es una, digamos, renovación, sí, como una nueva mirada. Una nueva mirada, pero sí fundamentada, sí, en lo que en su tiempo se llamó historia de las ideas. Yeah. ¿No? Pero esta historia de las ideas, por ejemplo, trataba de historiar las ideas separadas de sus contextos. Yeah. Al parecer había ideas que venían desde los romanos o los griegos hasta la actualidad, sin tener algún accidente, algún matiz propio de su contexto. La historia intelectual lo que hace es pues darle ese contexto, ¿no? Y analizar desde diferentes ámbitos, desde el discurso, la cultura y el aspecto social y político. Oh, wow, sí, pues muy interesante. Es muy completa, muy completa, ¿no? Bueno, nada más para recordar un poco a las personas que nos están viendo en estos momentos, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que está aquí en la UNAM, en Morelia, a partir del 2012 es cuando incorpora las disciplinas de ciencias sociales y de humanidades, como es la historia. Y bueno, los jóvenes o personas interesadas en cursar alguna licenciatura tienen dos opciones, ¿no? La licenciatura en geohistoria y la licenciatura en estudios sociales y gestión local. Ambas licenciaturas tienen contenidos materias relacionadas con la historia. Pero además también el Departamento de Educación Continua de la misma escuela va a ofrecer diplomados, cursos y talleres pues, en disciplinas afines a cualquiera de nuestras licenciaturas. Y en el caso de historia, pues ahorita la primera propuesta es el diplomado en historia intelectual. Pero bueno, yo sé que también hay otra herramienta que es la historiografía. ¿Nos platicas un poquito de la historiografía? Pues de hecho también es algo que en la ENES, por lo menos a los profesores que participamos en esta área de ciencias sociales nos interesa mucho, es promocionar esta línea. Claro. Que en general creemos un tanto descuidada en la formación de los historiadores. Digo, pues he tenido el privilegio de impartir clases me formé en la UNAM y después impartí clases en la UAM. En la UAM Iztapalapa, en donde también la carrera de historia es muy fuerte, y una exigencia de los propios alumnos era hablar más, tocar más temas de historiografía, ¿no? Digamos, ahí hay una discusión mucho más amplia, porque no puede haber una historia separada de la historiografía, porque toda esa historia siempre está escrita por alguien. Y la historiografía, pues digamos, en términos hasta etimológicos, pues es eso, la escritura de la historia. O sea, toda la historia que leemos siempre es historia escrita, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historiografía, en términos actuales, es esa reflexión que se tiene sobre los procedimientos mediante los cuales los historiadores hacemos historia. Digamos, está muy... digamos, en el sentido común podríamos decir que tiene grandes contenidos de lo que es teoría de la historia, lo que antes se conocía como teoría de la historia. Pero ahora sabemos que nada se puede escribir sin teoría, sin tener algún tipo de perspectiva sobre lo que hacemos. Claro. Y quien dice que no lo hace, lo único que ocurre con él es que no es consciente de esa perspectiva desde dónde está haciendo la historia. Entonces la historiografía, como disciplina, como, digamos, ámbito de estudio de la historia, pues trata de hacer énfasis en esas herramientas y en ese papel del historiador respecto a su producción de conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, ese es, por ejemplo, creo que un gran avance de los programas del ENES.
Que incorporan estas nuevas. Sí, porque de hecho, sí. En realidad lo que damos no es historia. Historia serían los datos, eso que parece que lo escribió alguien intemporal, ¿no? Lo que damos es historiografía. Asumimos este papel de los historiadores o de las personas que en su momento produjeron un conocimiento histórico y tratamos de analizarlo, cómo se producía y se entendía la historia en ese momento, más allá de los datos, porque entendemos que esos datos siempre son interpretación de alguien en un momento determinado del tiempo. Sí. No, pues muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que esta invitación que tú nos haces de explicar la perspectiva de la historia ahora en el contexto del ENES, sobre todo es una escuela que está buscando pues nuevas posturas ante las disciplinas, la interdisciplina importa mucho, ¿no? ¿Algo más que quisieras decir para cerrar este programa? Pues igual, yo creo que concluyendo con esta idea de la historia que tenemos en la ENES, pues creo que una de las ventajas de los planteamientos y de esta mirada como fresca que queremos incorporar a los programas, tiene que ver con que muchos de los profesores venimos de disciplinas, somos historiadores, pero tuvimos en su momento, en el posgrado o algunos de licenciatura, de incorporar conocimientos de otras disciplinas. ¿No? Por ejemplo, yo estudié una licenciatura en antropología, pero otros compañeros también estudiaron o geografía, o también se fueron a la antropología, o vienen de otros programas de formación, ¿no? De otras disciplinas. Entonces creo que eso nos permite plantear una idea de historia mucho más renovada de otros programas. Y en ese sentido creo que tenemos una enorme ventaja, ¿no? Porque podemos empezar a probar ya esa renovación de perspectiva con los alumnos, ¿no? Claro, después a ellos les cuesta también un poco de trabajo, pero creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que los alumnos en estos pocos semestres que tenemos, creo que han respondido muy bien, ¿no? Bueno, pues es una buena apuesta para ir innovando, ¿no? Exacto. Desarrollando nuevas disciplinas, nuevas aproximaciones a temas que quizás ya en algún momento estaban o dejado de lado, olvidados. Exacto. Y ahora se retoman. Se renueva, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.